cómo es el procedimiento para reinstalar Windows 10 2004 desde la nube al modo original genuino para que no tengas ninguna clase de problemas. Pues vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes y patrocinado por URCDK, la plataforma con licencias genuinas originales de Steam, Origin, Xbox, toda clase de software. Y claro que sí, obviamente tienen a Windows 10 Professional, la clave original, la global, para que la apliques en tu sistema, totalmente genuino. Directamente los enlaces van a estar abajo en la descripción y aplicas lo que es el código de descuento exclusivo, el cual obviamente te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, y una vez aplicado te lo rebaja directamente. Acá lo podemos observar directamente a 13,97. De esta manera procedes a la orden de la compra, te registras en URCDK. Los métodos de pago son totalmente originales, totalmente legales. Directamente a realizar lo que es el pago, te llega a tu correo lo que es la clave para que directamente la apliques. Pero si quieres ver el procedimiento para aplicar la licencia a partir de una reinstalación de Windows 10 que tenga problemas, todo esto desde la nube con la herramienta que la han implementado en Windows 10 2004, pues obviamente estaremos implementando esa funcionalidad. Así es que vamos allá. Directamente aquí procedes a la orden de la compra, ya lo aplicas, ya sabes dónde, en la parte de actualización y seguridad, en la parte de activación. Pero vamos a ver la reinstalación directamente desde la nube. Vamos allá. Vale, pues sensacional. Como he dicho, este video es traído a ustedes gracias a URCDK, obviamente fomentando lo que son licencias, software que sean totalmente legales. Ya lo sé que hay varias personas que no les gusta esto. Y bueno, vamos a entrar al grano porque hay una herramienta que se implementó como tal en esta actualización, la 2004. Y es justamente en la parte, hoy voy a cambiar un poco esto porque no me gusta a mí mucho. Vale, ya finalmente acá he cambiado el tema nocturno porque no me gusta el tema claro. Y luego después en esta parte, en la parte de recuperación, sí, esta es la parte donde le han implementado restablecer tu equipo desde la nube. Y ojo, vamos a estar implementando esto. Vamos a darle aquí en comenzar. Como he dicho, fomentando el uso de un sistema que sea totalmente original, genuino, a partir de una instalación desde cero, conservando todos tus archivos. Puede ser conservando tus archivos o quitando directamente todos los archivos personales, aplicaciones y valores de configuración. Lo recomendable sería darle aquí en la opción de quitar todos los archivos personales, las aplicaciones y los valores de configuración. Pero si tienes demasiados programas, si tienes demasiadas fotos, no has realizado un respaldo, bueno, conserva tus archivos, quita aplicaciones y valores de configuración, pero conserva todos los archivos personales. Vamos a darle acá y ojo a continuación porque vamos a estar implementando esta parte, descargar desde la nube y reinstalar todo el sistema operativo nuevamente. Posteriormente aquí la reinstalación local desde el dispositivo, la descarga, ojo, pesa alrededor de 4 GB, así es que es importante tener una buena conexión a internet. Y posteriormente le vamos a dar aquí en siguiente. Esto sí va a demorar un poco porque son alrededor de 4 GB, así es que hay que esperar a que empiece a obtener lo que es la imagen ahí de lo que es el Windows 10, empieza a reinstalar todo este proceso y va a demorar obviamente porque básicamente es la obtener nuevamente todo desde los servidores de Microsoft. Así es que es muy importante esperar un poco y, como he dicho, siempre fomentando en esta parte de obtener una licencia que sea totalmente genuina a partir de un sistema que sea totalmente restablecido pero original y listo para restablecer este equipo. Lo haremos, conservaremos aquí los archivos, se reinstalará Windows, se quitará todas las aplicaciones y nota, esto llevará un rato y tu PC se reiniciará. Y aquí dice que la descarga desde la nube puede inclusive llegar a 3.11 de datos. Vamos a darle aquí en restablecer. Procede aquí al estado de la descarga y este dispositivo se va a reiniciar automáticamente varias veces cuando se esté implementando esta parte. Mientras empieza a descargar Windows 10 directo desde los servidores de Microsoft, bueno, vamos a dar una pequeña pausa comercial porque, como he dicho, me quedé en esta parte. Ojo, las licencias con URCDK te llegan directo a tu correo, a partir de ahí extraes, y si no te vas o si no, también te puedes ir a tu User Center en tu cuenta de URCDK, la cual ya estás logueado, y a partir de tus órdenes de compra te aparece directamente las especificaciones de que has pagado, directamente también la descripción del archivo que te llega a tu correo, todos los detalles te llegan ahí, y con URCDK las licencias son totalmente originales, genuinas. Vale la pena darse una stalkeada por URCDK. Y si no sabes cómo aplicar o cómo activar, bueno, esta parte tiene, por ejemplo, los métodos de activación que son para los de Steam, Origin, Xbox, Windows 10. Te explican prácticamente toda la guía de cómo llevar a cabo el proceso de activar
aquí una licencia. También para Office es muy importante también aclarar que hace poco hicimos un sorteo que URZK estuvo sorteando, me proporcionó 2 licencias para sortearlas entre los suscriptores, así es que estaremos realizando un nuevo sorteo de los 100.000 suscriptores, únicamente que estoy preparándome demasiado bien para poder realizar esto en julio, para poder sortear demasiadas licencias de diversos software. Así es que tenemos acá URZK, que obviamente estaré hablando con ellos para que me patrocinen algunas licencias, y yo también estaré proporcionando varias para que sea un sorteo pues un poco masivo. Así es que sin duda aquí lo tenemos, programas de todo tipo. Y ahora sí, vamos a ver cómo sigue la descarga del Windows 10 directo desde los servidores de Microsoft 2004, la reinstalación de un Windows 10 original. Muy bien, y ya de regreso, prácticamente ya no le falta nada para que termine la descarga de lo que es el Windows 10 directo desde los servidores de Microsoft, para que nuevamente lo tengamos ahí restablecido el sistema. Así es que vamos a esperar un poco a que finalice ya por completo dicha descarga. Es momento de restablecer el equipo. Aquí hay que esperar un poco, no voy a hablar demasiado porque básicamente es lo normal en cualquier restablecimiento de un sistema. Aquí directamente va a completar esta operación. Haz pausa y regreso cuando haya finalizado lo que es restablecer PC y ya que llega al 100%. Ahora nuevamente hay que esperar instalando Windows 9%. No apagues el equipo, esto puede demorar un rato. Hay que esperar, básicamente el procedimiento es muy rápido, así es que vamos a esperar un poco hasta que finalice la instalación de Windows 10. Ojo, es la reinstalación de un sistema para que sea totalmente genuino, así es que vamos a esperar un poco que finalice este proceso de instalación. Pero después de haber llegado al 100%, empecemos por la región. Vamos a darle aquí en sí, básicamente las cuestiones de configuración en cualquier Windows. La instalación, vamos a darle acá para que le hagamos todo esto rápido. Ya voy a estar cambiando lo que es la pantalla a partir de aquí, porque bueno, obviamente estoy utilizando VirtualBox y ya se han desinstalado lo que son las herramientas que tenía ahí preinstaladas para tener la pantalla más amplia. Vamos a esperar un poco para que realice algunas configuraciones importantes. Ahora dice que implementa las novedades, y estas son todas las novedades con respecto a Windows 10 y el contrato de la licencia de Windows 10, que es claro. Y es, ojo, hay que recordar esto, que una vez que estés obteniendo Windows 10 directo desde la nube, debes de tener a fuerza lo que es una licencia que sea original, genuina. Así es que no lo hagas. Ojo, no hacer esto si tienes una licencia que sea fake o pirata, porque no lo vas a estar implementando de manera correcta o te va a estar marcando error al momento del reinicio. Por lo tanto, es lo indispensable. Vamos a estar dándole acá, vamos dando el siguiente. Venga ya, ahora finalmente ya, hola. Después están preparando algunas cosas. Posteriormente empecemos y ya tenemos Windows 10 reinstalado nuevamente a partir de la herramienta desde la nube, directamente obtenido de los servidores de Microsoft. Y ojo, con una licencia genuina. Eso es muy claro, lo debes implementar con una licencia original y no pirata. Así es que ya sabes dónde la encuentras, en URZK, enlaces abajo en la descripción. Todas las licencias genuinas de diversos software, de diversas categorías. Así es que vamos a estar aquí demorando un poco esta parte. Vale, ya lo tenemos totalmente configurado, ya de un solo, totalmente correcto. De hecho sí me recordó la configuración de pantalla, así es que ya lo tendríamos aquí, un Windows 10 nuevamente reinstalado, original, totalmente genuino. Así es que nada, a tener a tomar tus recomendaciones. Como he dicho, lo recomendable es utilizar una licencia que sea válida, genuina, y obviamente colocar aquí tu licencia. Pero obviamente es claro, debe de ser una licencia original, porque si no, no te estará funcionando correctamente la herramienta de obtener Windows 10 desde la nube. Así es que es importante destacar esta parte de actualizar la clave de producto. Y nada, ya finalmente con esta me voy a despedir, porque simplemente es la utilidad de herramienta de obtener esta parte de restablecer, que básicamente si lo hicieras desde modo local sería prácticamente lo mismo. La única diferencia es que si tienes una licencia original, pues realizarlo desde la nube sería pues lo recomendable, podríamos llamarla así, para que no se pierda ninguna clase de licencia que sean tipo OEM. Y nada, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda ya por último consultar la sensacional página de URZK, donde encuentras diferentes clases de productos de software y licencias válidas para tu sistema y toda clase de productos. Sin duda todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo
en la descripción. No me linches mucho por esta clase de sponsor, pero bueno, como tal son patrocinados esta clase de videos, y de igual manera te diste cuenta acerca de la herramienta de descargar Windows 10 y restablecerlo desde la nube. Como he dicho, patrocinado por URCDK. Nos vemos como siempre, hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.